Y estas acciones de guerra, especialmente en el Aguatillo y la Sábana, así, la Sábana, en la que quedó herido, en el asalto de Tixtla y en la batalla del Veladero, cuando Morelos fue fusilado, se sumó a las fuerzas de Vicente Guerrero, quien combatía a las tropas realistas en las montañas del sur de la Intendencia de México. Yo creo que la imagen que tenemos de Juan Álvarez, con esta vestimenta que tiene aquí, pues militar, por cierto, pero de gala, vamos a decir, estas costumbres de vestirse de gala, los militares los hacían parecer más conservadores que liberales, pero de toda suerte él también tuvo un devaneo, ¿no? No era tan bien visto por los liberales porque no confiaban mucho en él, por su origen, que era gallego, y por otro lado decir, pues yo soy mexicano y también tengo que luchar por mi país, por mi patria, y un poquito enfermo, antes de constituyente del 56, antes del constituyente del 56, tuvo que dejar el poder en manos de Ignacio Comonfort, como les dije en la entrada, Guerrero, Vicente Guerrero combatía a las tropas realistas, les digo, en las montañas del sur de la Intendencia de México. Álvarez contribuyó a la causa de insurgentes prácticamente con dinero, hombres, ¿sí? A los insurgentes los apoyó con armas de sus ranchos, por lo que el gobierno virreinal lo despojó de sus tierras y ganado, llegando a declarar en su testamento, dice, abro comillas, aunque tanto mi señora esposa como yo trajimos algunos cortos intereses a nuestro matrimonio, todo absolutamente se acabó y desapareció con la guerra de nuestra independencia, cierro las comillas, así está escrito por Juan Álvarez en su testamento. En el repliegue insurgente, peleó junto a Guerrero, ya les dije, la guerra de guerrillas, y ante el plan de Iguala se le encomendó tomar Acapulco, que se encontraba, yo hubiera querido estar tomándolo, pero ¿cómo habrá sido Acapulco en esa época? Maravilloso, ¿no? Si hoy tenemos pues ahí una maravilla natural, ¿cómo habrá sido el Acapulco que encontró Juan Álvarez en el siglo XIX? Se le encomendó tomar Acapulco, que se encontraba en poder de los realistas, lo cual logró con mucho éxito. A partir de ahí se convirtió en caudillo de la región del sur, reconociéndosele por sus victorias como las de el Aguacatillo, el fuerte de San Diego, Tixtla, el cerro del Veladero y en la Tierra Caliente. Por allá te debes de acordar, mi querido Félix, del gran Juan Álvarez. Manuel Valderrain, te mando un fuerte abrazo, gracias, qué bueno que te unes a la transmisión. Estoy a la mitad, casi ya para terminar, me está jalando las orejas aquí David en producción. Gracias, Davidcito, ya vamos a terminar. Después de consumarse la independencia, ¿qué pasó con Álvarez? Ocupó la comandancia militar en Acapulco de 1821 a 1823, después de que Vicente Guerrero lo recomendase ante Iturbide como el jefe de más prestigio de la costa del sur, ya después de la consumación de la independencia. Sin embargo, al considerar intolerable la actitud y decisiones políticas del emperador Iturbide, combatió al primer imperio. Pues sí, la consumación de la independencia nos dejó nuevamente en una posición de desequilibrio, porque entre los ideales de Guerrero y los ideales de Iturbide, pues había un abismo entre los dos. Al considerar intolerable esa actitud y las decisiones políticas, como les digo, del emperador Iturbide, combatió al primer imperio mexicano y apoyó la presidencia de Vicente Guerrero. Ya saben, no había todavía una independencia total, había que restringir las liberalidades todavía de este hombre y de este grupo de hombres que después, como Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Ponciano Arriaga, Benito Juárez, nos dieron un rumbo diferente. Jonathan Ríos, muchas gracias. Raúl Aguirre, por el favor de su atención. Guerras contra Francia y Estados Unidos. Él combatió la intervención francesa, como les dije, en la Guerra de los Pasteles, y a los estadounidenses en Estados Unidos en la guerra de 1847, en la que sus detractores, entre ellos Santana, ¿no?, le atribuyen una dudosa actuación, concretamente en la batalla del Molino del Rey. Ustedes esto lo deben recordar de la primaria o de la secundaria, que por ahí lo veíamos, nada más que no le entendíamos mucho a los maestros, ¿no? Ahora se los quiero platicar en esta pequeña cápsula. Realistas o conservadores de toda suerte platicados eran españoles o buscaban congraciarse con la corona española, y los liberales, con estas libertades, fueran puros, fueran medios o intermedios entre los conservadores y los liberales, pues era una mezcla, una amalgama que se hacía precisamente en el Congreso
constituyente de 1856. Para hacer esta constitución del 57 también habría contrapesos por la parte conservadora, menos que los liberales, y por eso se logró tener esta Carta Magna desde 1857. La caballería de Álvarez defendió y recuperó los molinos de manos de las fuerzas norteamericanas. Estoy hablando de esa intervención norteamericana, cesando solo su actuación, sí, debido a que Santana, al mando de la defensa, con quien sostenía una rivalidad, le ordenó que no interviniera más en la batalla y que se retirase a Tacuba para organizar un ataque posterior. Aún a sabiendas de que esto debilitaría fuertemente a los defensores, Álvarez marchó hacia Tacuba, limpiando el camino de los contingentes estadounidenses con lo que se encontraba antes de la invasión. Álvarez siempre señaló como un error que los legisladores permitiesen el libre asentamiento, repito, de los estadounidenses en Texas, apuntando que a la larga esto produciría grandes malestares a México, y no se equivocó. Nos quitaron la mitad del territorio. La poca previsión de los legisladores de 1824 trajo ese gran mal. Se propusieron estos con la ley del 18 de agosto abrir un gran canal de riqueza que viniera de Texas a México, y fue en viceversa. Se abrió de México a Texas. Por él se nos han ido 8,000 soldados, más o menos, con 4,000 al sepulcro por las diferencias de climas, y otros 4,000 que han desertado de las filas, llevándose los más de ellos hasta los fusiles. La carta de Juan Álvarez a Rivapalacio en 1845 sobre la situación de Texas. Álvarez se caracterizaba por ser un cacique liberal con un poder regional tan importante que en 1849 impulsó la creación del Estado de Guerrero. Ya les dije que fue fundador del Estado de Guerrero, del cual fue nombrado gobernador interino, y en 1850 triunfó en las primeras elecciones para convertirse en el primer gobernador constitucional de dicho estado. A principios del 54, en el territorio del actual estado de Guerrero, Florencio Villarreal reunió a varios militares para realizar un análisis de la situación política del país. Como resultado se proclamó el Plan de Ayutla, ustedes ya lo saben, del cual fueron partícipes Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Se redactó un documento con 10 puntos cuyos objetivos principales eran, ya lo saben, cesar la presidencia de Antonio López de Santana, formar una junta con representantes de las legislaturas de los estados, otorgar amplias facultades al presidente interino para mantener la unidad nacional. Fíjense desde cuándo se habla de unidad. La pérdida de la unidad nos da pues el disociamiento, y desgraciadamente pues estas libertades no se podrían consolidar, y convocar, ahí está la parte interesante, a un congreso para constituir una república representativa y popular. Esto nada más y nada menos pues le corresponde al gran Juan Álvarez Hurtado. El mayor parte del resultado del plebiscito después de estos movimientos favoreció a Juan Álvarez para tomar la presidencia. Pues ya saben ustedes, Santana ordenó aprender a quienes habían votado en su contra y declaró que era voluntad, y no era priista, y fíjense, y declaró que era voluntad de la nación continuar al frente del gobierno Antonio López de Santana. Pues bueno, el 1 de octubre de 1855, Álvarez llegó aquí, a Cuernavaca, Morelos, expidió un manifiesto dirigido a la nación, explicando los motivos de esta nueva revolución, y nombró una junta de representantes para elegir al presidente interino. La mayoría de los votos fue a su favor. El 4 de octubre, como presidente de la República, hablo de 1855, nombró de inmediato a su gabinete, y pues fue fugaz pero brillante, logrando reunir a una generación excepcional. Ya les dije en la entrada: Ignacio Comonfort en el Ministerio de Guerra, Melchor Ocampo en Relaciones Exteriores. Yo quisiera un gabinete así para AMLO, ¿no? Guillermo Prieto en Hacienda y Benito Juárez en Justicia. Con un respaldo así, en los escasos 2 meses que gobernó desde Cuernavaca, tomó 2 medidas conocidas como Ley Juárez, que cambiarían el destino de México: la convocación al Congreso que elaboraría la Constitución del 57 y la abolición del fuero militar y eclesiástico. Dice así: quiero testimoniar que soy leal a mi patria, por la que levanté el estandarte que reconquistó la libertad. Quiero que la nación conozca que defiendo a las instituciones que han de hacerla feliz. Quiero que el país
en el que vi la luz primera, se nivela en progreso y civilización a las primeras potencias de Europa. Juan Álvarez se la dirige a Ignacio Comonfort. Álvarez sentía un profundo rechazo natural por la clase alta de la Ciudad de México debido a su ideología centralista y, como les dije, la afiliación de muchos a el Partido Conservador. Ahí lo tienen. Por otra parte, Álvarez era ajeno a la vida urbana. Al salir de México dice aquí que dijo: pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella, pero con la satisfacción que no pesa sobre mí la censura pública, porque dedicado desde mi más tierna edad al trabajo personal, sé manejar el arado. Imagínense, dejan ustedes la revolución, dejan ustedes la presidencia y se regresan al arado. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y sé manejar el arado para sostener a mi familia sin necesidad de los puestos públicos. Habría que repetírselos a muchos de nuestros políticos hoy en día, a ver cuántos de estos guapos están dispuestos a dejar el hueso para regresar al arado. ¿Cuántos? Ninguno. Sin necesidad de los puestos públicos, donde otros se enriquecen, donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y la miseria. Ahí lo tienen. Ignacio Villanueva, Nachito, gracias. Jonathan Ríos, Manuel, sigues por ahí, Manolo, gracias. Martín Ayala, muchas gracias. Saludos, Raúl, gracias por tu saludo. Y les digo, fíjense, les voy a repetir: sé manejar el arado. Yo le pregunto a qué político del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial está dispuesto a razonar así como lo hacía Juan Álvarez Hurtado. Dice: sé manejar el arado para sostener a mi familia sin necesidad de los puestos públicos, donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y la miseria. Pues después de la segunda intervención francesa, por allá en su estado natal de Guerrero, el 21 de agosto del 67, fue el último de los caudillos de la independencia en morir. Sus contemporáneos lo llamaban la Pantera del Sur, ya se los dije. Sus restos, primero fue el gallego y después la Pantera del Sur, sus restos fueron trasladados con honores a la Rotonda de las Personas Ilustres, ya en el siglo XX, el 27 de diciembre de 1922. Por ahí en Acapulco falleció en 1867, un 21 de agosto. Hasta aquí, mis queridos amigos, les dejo la nota de Juan Álvarez Hurtado, un político mexicano que tuvo pues el honor y la dicha de ser presidente de la República, aunque muy poco tiempo, pero con mucho brillo y mucha pulcritud, siempre pues acendrado y arraigado a sus principios libertarios que ahora nos dan rumbo, nos dan orientación, y seguimos gozando de esta normatividad hasta la fecha, porque la de 1917 pues fue una reforma a la de 1857 del siglo XIX. Gracias, mis amigos, los espero dentro de 8 días. Tendremos un personaje más dentro de la primera legislatura de 1857, forjada por liberales, formada por hombres de principios fundamentales para nuestros principios básicos ahora, en pleno siglo XXI. Gracias, mis amigos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Saludo a Miguel Martínez, Artemás, David A. Rodríguez, Tomás Zavala, Mariano Nimo, Emilio Luis, mi Rafita Guerra y Fer López Díaz. Gracias. Fue el gran Juan Álvarez Hurtado aquí en una pequeña dosis de cultura. En cápsulas o en gotas, como quiera, tómensela. Gracias.